en el capítulo 1 y en el versículo 13. Santiago, y vamos a continuar con nuestra enseñanza acerca de las tentaciones, acerca de las pruebas. Santiago, capítulo 1, ¿ya lo tenemos? Amén. Y vean el versículo 13, hermanos, por última vez nos ponemos en pie. Un solo versículo vamos a leer y luego tomamos asiento. ¿Ya lo tenemos? Amén. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres con nosotros. Bendiga la enseñanza, hagan una bendición a nuestras vidas. Nos ponemos en sus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La Biblia nos cuenta, hermanos, que Elías, gracias a Dios, sí, está bien. Elías era un hombre. Hablar de Elías, hermano, es hablar como en la mañana hablamos de un creyente de grandes ligas. ¿Están conmigo? Amén. En la mañana estuvimos hablando sobre algunos siervos de Dios que fueron probados, y cuando hablamos de las tentaciones, que mencionamos en la mañana que si no hay un contexto que haga diferente la prueba y la tentación, en muchas ocasiones estamos hablando de lo mismo, pero depende del contexto en el que estamos viendo aquella escena, es donde decidimos si aquello es una prueba o aquello es una tentación. Y recuerden que hay una diferencia abismal en las dos dependiendo el contexto en el que se les menciona. La tentación dijimos que venía de parte de quién, hermano? De parte del enemigo, de parte de Satanás. Y su fin, el fin de la tentación es destruirnos. En cambio, la prueba viene de parte de Dios. El fin de la prueba es fortalecernos. Como muchos siervos de Dios fueron probados, y en la mañana vimos la vida de Abraham, también muchos siervos de Dios fueron tentados. Y la Biblia nos cuenta de un hombre así deliberadamente su situación. Elías, nos dice la Biblia que era un hombre constantemente sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y la Biblia lo que nos enseña, hermano, es que no es que Elías tenía una debilidad muy particular semejante a la nuestra, sino que nos enseña que a pesar del nivel espiritual de un siervo de Dios, aún así, no importa el nivel espiritual en el que estamos, somos tentados. Así es. ¿Están conmigo, hermano? Somos tentados. Bueno, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Quiere decir que tenía una carne que era atacada al igual que la nuestra. La Biblia nos enseña en esta ocasión, hermano, que la tentación es algo contra lo que comúnmente estamos luchando. Los momentos difíciles llegan en cuanto a la prueba, pero también los momentos difíciles a la vida del cristiano llegan a través de la tentación. Ahora, fíjense lo que dice la Biblia, hermano, en el versículo 13, introduciéndonos en la enseñanza. Recuerde que estoy tratando, hermano, hacer 5 sesiones que llevo de las pruebas y las tentaciones allá en la misión, tratar de convertir aquí 3 enseñanzas en 5 que compartí allá. Estoy tomando de lo más importante y por eso de repente alguna pieza batalla un poquito para que embone, amén, pero a fin de cuentas les daremos los mayores nutrientes. Fíjense lo que dice en Santiago 1:13, y voy a poner unas comillas ahí, quiero poner una nota que sobresalga en ese versículo.
Dice, cuando alguno, ¿qué dice la Biblia, hermano? Cuando alguno es, fíjese, hermano, tentado. Hablando de cualquier creyente, ¿están aquí, hermano? La Biblia nos habla, hermano, mire, la palabra de Dios nos está describiendo que es bienaventurado el creyente que soporta las tentaciones. Cualquier creyente que soporta la tentación, cualquier creyente que soporta las pruebas, la Biblia nos dice, será coronado. Se le dará la corona de vida. Y hablando de cualquier creyente que pueda resistir, cualquier creyente que sea atacado, dice la Biblia, aquí también hablando del cristianismo en general, nos dice la Biblia, cuando alguno es tentado. ¿Qué nos está diciendo la Biblia en ese versículo como introducción? Nos dice, hermano, que todos llegaremos a ser tentados en un momento. Ahora, mire, déjeme le doy más lento por ahí. No dice en dado caso que llegues a ser tentado. Nos asegura que seremos tentados. Cuando alguno es tentado, ¿están conmigo, hermano? Porque va a llegar el momento. Si no hoy, mañana. Si no mañana, la semana entrante. Pero en algún momento, como la prueba llega, las tentaciones también llegan. Recuerde que el propósito de la tentación, hermano, es destruir, y el propósito de la prueba es fortalecer. ¿Están conmigo, hermanos? Cuando llega la tentación, la Biblia dice, el mensaje enriquecedor, hermano, es cuando llega la tentación, la Biblia nos enseña que en cualquier momento puede llegar. Ahora, entre más entregados, hermano, mayores las tentaciones. Así es. Entre más consagrado, entre más apartado, mayores las tentaciones. Hermano, tenemos una lista de héroes en Hebreos 11. ¿Están conmigo, hermano? Tenemos una lista, mire, Hebreos 11, hermano, es la lista de los superhéroes de la Biblia. Y la Biblia enseña en Hebreos 11 que fueron tentados. ¿Están conmigo, hermano? Todos nuestros héroes en la Biblia, hermano, fueron tentados por el enemigo. Fueron seducidos por el pecado. Y si nos ponemos a hablar de las seducciones y las conquistas del pecado en los siervos de Dios, no acabamos, hermano. Nos enseña que cualquiera puede ser seducido por el pecado. En cuanto más grande nuestra entrega, más grandes los ataques, más grandes las tentaciones. Quiero que vea Hebreos 4:5, amén. Quiero despertarles, voy a empezar a traer la acción a la enseñanza. Hebreos 4:5, ya a esta hora, hermano, ya el ejercicio mental es poquito, amén. Vean Hebreos 4:15. Se les está empezando a ir la señal, hermano. Hebreos 4:15, vean conmigo Hebreos 4:15. ¿Están ahí? Amén. Hebreos 4:15, hagan ejercicio con los deditos para despertar. Fíjense lo que dice la Biblia. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. La palabra antigua, hermano, ahí, la versión 1602, de donde es tomada nuestra Biblia, lo que nos dice es, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comprendernos. El Señor comprende
nuestras debilidades. Amen. Hermano, el Señor tiene mucha gracia con nosotros. Porque si el Señor nos pagara como merecemos, no estuviéramos aquí. Amen. Así es. Cierto. Ya hubiésemos sido consumidos. Sí. El Señor se compadece de nosotros. ¿Están aquí, hermano? Amén. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, que no pueda comprendernos. Porque Él, dice la Biblia, hermano, ¿están conmigo ahí? Sino que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado, oiga hermano, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amen. Si Cristo, hermano, fue tentado, ¿están conmigo, hermano? ¿Qué personaje podemos presentar como más espiritual si no es el Señor Jesucristo? Amen. Y el Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Quiere decirnos, hermanos, que la tentación, por más espiritual que seas, llega. Y aunque también podemos aprender de Cristo, que se pueden vencer. Las tentaciones llegan a cualquier persona, no importando lo espiritual que sea. Pero también la Biblia nos enseña que se pueden vencer. Cristo fue tentado en todo, pero oiga, hermano, lo hermoso es que no cometió pecado. Ay, gloria a Se Dios. guardó. Nada más para traerle a la mente, hermano, para que comprenda el detalle en el que quiero meterle esta tarde. Solo quiero que comprenda dos cosas antes de las tentaciones a Cristo. Mire su Biblia en el contexto histórico, cualquier momento después de hoy, llegue a su casa, examine. Antes de Cristo ser tentado por el diablo en el desierto, sucedieron dos cosas en su vida. Número uno, fue bautizado por Juan en el desierto. ¿Para qué, hermano? Amen. Mire qué paso. Un paso de obediencia a su Padre. Fue y se bautizó, avanzó espiritualmente. Lo que a muchos les cuesta dar un paso de obediencia, Cristo, cuando llegó el momento, se sometió al paso de obediencia a su Padre y se bautizó. Siendo Cristo, lo hubiese podido pasar por alto y no hay problema en la historia, pero para enseñarnos un increíble paso de obediencia, Él se somete al Padre y es bautizado por Juan. Amen. Después nos enseña otra tremenda lección espiritual. Este género no sale adelante sino con oración y ayuno, y se somete a un ayuno 40 días. Cuando estaba siendo obediente al Padre, cuando estaba ayunando 40 días y estaba listo para entregarse a esos 3 años de ministerio, cuando espiritualmente estaba al límite espiritual, cuando consiguió la llenura del Espíritu Santo, vinieron las tentaciones. Entre más entregues tu vida al Señor, más tentaciones vendrán. Ahora, hermano, mire, vamos a regresar al tema. Y usted puede decir, hermano Mario, hace mucho que no he sido tentado. Y la pregunta es, ¿para qué? Si tu fe ya ha sido minada, ya ha sido destruida. Cuando una persona no avanza espiritualmente, no hay por qué meterla en tentación. Así es. Ya ha caído ahí. Una persona que no está pasando, hermano, por problemas de pruebas y tentaciones, por momentos espiritualmente complicados, es que su fe ya ha sido minada. Aquellos que se toman del Señor y van dando pasos espirituales
y quieren avanzar en conquistar y lograr y obtener para el Señor, en cuanto más te pienses entregar, más el diablo piensa, lo tengo que tropezar. Así es. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Eso es solo para enseñarle, hermano, que entre más pasos de victoria demos, más ataques del enemigo vendrán. Así es. Así es que, hermano, yo quiero hacer las cosas bien. Hermano, ya recibí a Cristo, ya me entregué al Señor. Quiero servirle, he orado para darle mi vida, quiero que obre en las escenas de mi vida. Hermano, tiene que entender que los ataques vendrán. Porque entre más pasos espirituales quieras dar, más el enemigo tendrá que estorbar para que no logres tales sueños, Así es. tales deseos. Guardándonos, hermanos, para el Señor en cuanto a no caer en la tentación, guardarnos en cuanto a superar la prueba. Santiago nos dice, es bienaventurado el varón, bienaventurada la mujer que soporta la tentación, porque cuando resiste la prueba es galardonado, es premiado. Ahora, fíjese, hermano, míreme aquí. Las tentaciones y las pruebas te convierten en un vencedor o en un perdedor. Si ganas, serás coronado. ¿Están conmigo, hermano? Si eres vencido, simplemente serás derrotado. En la tentación y en la prueba, o eres una víctima o eres victorioso. ¿Está conmigo, hermano? Amén. O eres coronado o eres descalificado. Y luego el Señor nos dice, y si la prueba llega, si la tentación llega, cuando alguno es tentado, ahora refiriéndonos a esta palabra, no diga que es tentado de parte de quién, hermano. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. La tendencia del hombre, mire, hermano, si hemos de superar las tentaciones, si hemos de superar las pruebas, primero tiene que ser responsable cuando éstas llegan. Tiene que ser responsable. Normalmente, hermano, miren, normalmente, y yo pretendo entrar en un terreno donde todos seamos interesados por la enseñanza. Normalmente, cuando las pruebas llegan, cuando las tentaciones llegan, hay alguien más a quien culpar. El hombre siempre tiene la tendencia, la mujer siempre tiene la tendencia a echar la culpa a alguien más. Por los momentos difíciles, por las tentaciones, por las luchas. Nunca aceptamos que estas llegaron a nuestra vida por nosotros mismos. Por ejemplo, una de las canciones estelares en los matrimonios hoy en día es que el otro tiene la culpa. ¿Están conmigo, hermano? Sí. Ya abrieron más los ojos, amén. La película que se vive en todo hogar es el otro tiene la culpa. Y nunca, hermano, que he prestado consejería en un matrimonio, nunca que alguien me ha pedido consejería en un matrimonio, nunca he oído a un cónyuge decir, hermano, toda la culpa es mía. Siempre estamos listos para decir que el otro es el culpable. Y en todo momento difícil tenemos a quien señalar. Y para poder superar, hermano, las pruebas, para superar las tentaciones, para superar los momentos difíciles, usted y yo tenemos que ser responsables y enfrentar que los momentos difíciles llegan porque los permitimos. Así es. Nosotros los permitimos, no el otro, hermano.
es una tendencia, dijo Santiago, animal y diabólica, echarle la culpa a alguien más. Es tiempo de que en los momentos difíciles, hermano, haya responsables. Amén. Así es. Y sería bueno y muy maduro en la vida de los creyentes aceptar que estamos pasando por un momento difícil por mí. Así es. Lo primero que sucedió. Y mire, hermano, no lo aprendieron de nadie. Es la naturaleza del primer hombre y la primer mujer en la tierra cuando llegó el primer momento difícil en aquella relación de Adán y Eva. ¿Recuerdan, hermano? El Señor les ordenó algo como pareja. No coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. De todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. De todos estos sí, de este no. Amén. ¿Y de cuál comió el hombre y la mujer, hermano? ¿Del que Dios dijo? No. Ahora, hermano, mire, ya Dios les había dicho que no, hermano, y fallaron. Ahora, díganme, hermano, ¿había un culpable aquí? Sí. Sí. Había culpables, pero mire, curiosamente, nadie dijo yo. El Señor enfrenta a Adán, al hombrecito de la casa, amén, y le dice: tú eres el responsable. Y los predicadores decimos hoy en día en los matrimonios: hermano, usted como líder es el culpable número uno, porque Dios nos puso de cabeza. Oiga, hermano, querramos o no, somos los primeros señalados. Si algo está mal en el matrimonio, es tu culpa, varón. ¿Por qué? Eres la cabeza. Así es. Tú le hubieras dicho al Señor que te pusiera por cola, pero te puso por cabeza. Si tú quieres ser cola, está bien, hermano. Y no estoy usando una grosería, es una palabra bíblica. Amén. El Señor le puso por cabeza, varón. Así es. Y si algo está mal, usted y yo somos los culpables. Número uno, aunque nos duela en el ego. Pero Adán, en lugar de tomar la responsabilidad, hermano, dijo: Señor, la mujer que me diste está conmigo. Y sí, los hombres no comprendemos, hermano. Esta mujer. Así es. Y el Señor va, hermano, porque su marido lloró y no tomó la responsabilidad. El Señor va con Eva y la enfrenta, porque oigan, hermana, ustedes no se libran de responsabilidad. Por eso el Señor fue con Eva. Sí. Porque el matrimonio es de dos y serán los dos una sola carne. Déjese de excusar que el hombre es la cabeza, porque también eres responsable. Así es. ¿Están conmigo? Sí. Parecía bonito el mensaje, ¿eh? Para usted. Pero el matrimonio es de dos, hermano. Así es. Y el Señor va con Eva y le dice: ¿qué pasó? Y Eva luego dice: ay, Señor, discúlpame, yo fui. No. Eva dice, hermano, mire, en esa dulce voz tierna y en ese papel del vaso más frágil, amén, dice: Señor, yo no fui, la serpiente, Señor. Y Adán culpa a su mujer y la mujer culpa a la serpiente y nadie toma responsabilidad. Y es un dime y direte, hermano, en los problemas. En lugar de actuar como adultos y resolver los problemas, le echamos la culpa a alguien y los problemas no se resuelven.
Los problemas quedan como aquella videocasetera que se descompuso, hermano, y la guardas en el closet y luego ahí la tienes en el closet, y luego la sacas en Navidad a ver si funciona. No va a funcionar, hermano. No va a funcionar. Las cosas no se arreglan guardadas. Tendrás que ser responsable, sacarlas, sentarse, hablar y resolver. Pero curiosamente en los momentos difíciles nadie quiere ser responsable, hermano, y arreglar y tomar la responsabilidad de la culpa. ¿Están conmigo, hermano? Y en el momento de una tentación, en el momento de la prueba, hermano, alguien tiene que ser responsable y poder tomar ese papel y tratar de resolver. ¿Quién es responsable, hermano, de la tentación? ¿Quién es responsable de los momentos difíciles? Vean conmigo Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña, lo que mismo Santiago nos exhorta. Santiago en el capítulo 1, versículo 3. Dice, cuando alguno es tentado, ¿está conmigo, hermano? No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que, ¿qué, hermano? Sino que, ¿qué? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y ¿qué, hermano? ¿Y qué, hermano? Y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y siendo consumado, ¿qué, hermano? Da a luz, ¿qué? Da a luz la muerte. El pecado, hermano, mire, la tentación, hablando de la tentación, estoy hablando de cuando aquellas pruebas, hermanos, se transforman en tentaciones, y esas tentaciones de alguna manera se conciben en pecado. Y el único fin, hermano, el único fin del diablo es destruir. Él no quiere edificar, él no quiere fortalecer. Su único fin es destruir. Y cuando alguno es tentado, hermano, y de repente está pasando por un momento difícil, el hermano lo dijo, no estoy preocupado por el dinero, no estoy preocupado por la renta, no estoy preocupado por el carro, estoy preocupado por mi carácter. Esas son las tentaciones más grandes, tu propio tú, mi propio yo, con las que tenemos que cargar todos los días. Y cuando estás pasando por un momento de tentación, hermano, por favor, no se agarre echándole la culpa a medio mundo. Es que la canción de los creyentes, es que el pastor, es que la iglesia, es que los hermanos, es que hasta los niños, amén. Y medio mundo tiene la culpa, y es tu concupiscencia, es tu pecado, es tu responsabilidad estar bien o estar mal. Pero pocas personas tomamos el papel de la culpa. Así es. Del principio de los problemas. ¿Te ha puesto a pensar usted, hermano? ¿Se ha puesto a pensar usted que el otro no es el problema, que tú eres el problema? Pero ¿verdad que es más fácil señalar al otro, hermano? Sí. Dicen que uno ve la cola del otro más grande, hermano, y hay más cola que le pise. Sí, hermano, pero si vieras para atrás, si vieras la tuya, también hay. Y uno, hermano, en cuanto a la tentación, dice la Biblia que somos atraídos por la tentación y somos seducidos. Sí. La carne, el pecado, el diablo, el enemigo, tienen, hermano, una estrategia que ha funcionado
a través de los años seducir y atraer. Y como a la antigua, hermano, como aquella mujer de Proverbios capítulo 7 que nos dice la Biblia que se paraba en las esquinas y guiñaba los ojos con ojos por ahí pispiretos, y luego de repente pasaba por ahí un buey, amén. No se enojen conmigo, lean la Biblia. Y de repente aquella mujer halagadora, hermano, aquella mujer conquistadora, aquella mujer de corazón de ramera, se ponía a cerrarle los ojos a todo lo que pasaba. De repente por ahí pasaba un buey, lea la Biblia. Y caía. Y caía. ¿Y era qué, hermano? Era seducido. Conquistado. Era desviado de su camino. Y aquella mujer con sus dulces palabras le llevaba a su recámara. Y está hablando de cómo hoy en día el pecado nos envuelve, nos seduce, nos conquista y nos destruye. Y todo por culpa de nuestra propia. ¿Qué dice la Biblia, hermano? ¿Qué dice? Concupiscencia. Nuestra propia carnalidad, nuestro propio pecado, mi propio yo, como el apóstol Pablo decía, maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y otros no eran el problema es ese hombre carnal que Pablo todos los días cargaba. Y todos los momentos difíciles, hermano, entre pruebas y tentaciones, Santiago nos dice, el problema es ese hombre carnal en tu interior que te seduce y te conquista. Y luego que te ha seducido y te ha conquistado, vean el procedimiento, hermano, por ahí del pecado. La Biblia dice que la tentación comienza con una concupiscencia, con un deseo interno de alguna persona. ¿Está conmigo, hermano? Luego ese deseo, hermano, esa concupiscencia te atrae y hay una seducción, te atrapa. Todavía no se cae, todavía no se concibe el pecado, pero ya te atrapó. Y luego, número 3, en estos versículos, viene, la Biblia dice, viene la muerte. ¿Están conmigo, hermano? La persona cae en el pecado. Y fíjense lo que nos dice. Entonces la concupiscencia, versículo 15, después que ha concebido, da a luz el ¿qué, hermano? Pecado. ¿Da qué? A luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Cuando la tentación llega a nuestra vida, hermano, cuando la tentación nos seduce, cuando la tentación nos atrapa, nos conquista, dice la Biblia que de repente aquella persona concibe. ¿Sabe lo que nos está diciendo la Biblia, hermano? Que muchos cristianos nos embarazamos del pecado. Ahora, hermano, mire, si hacemos un ultrasonido espiritual aquí, amén, habrá muchos en cinta esta noche. Hermano, mire que al principio, yo no sé si hay una embarazada, la sobrina del pastor está embarazada. Llegó un momento, hermano, en el que la hermana pudo decir, hermanos, ¿a qué no creen? Quizás sus seres queridos primero no lo van a creer que estoy embarazada. El más atento, el más respetuoso le va a decir, mira, todavía no se te nota. Porque al principio del embarazo no se ve.
fallecer. El examen lo dijo, el ultrasonido lo dijo, las pruebas lo dijeron, y aunque no se ve, la hermana la concede. Mi esposa, cuando se embarazó las 2 veces, hermano, llegaban los 7 meses y parecía que no estaba embarazada, bien delgadita. Ella llegaba a las iglesias y llegaba agarrándose su espalda por su pancita, un meloncito, hermano. Se ponía playeras flojitas y no parecía que estaba embarazada. Y la gente le decía, hermano, parece que ni estás embarazada. ¿Está conmigo? Y la gente, oiga, hermano, mire, la gente, pues, mire, podemos venir, hermano, mire, podemos venir, podemos ponernos el traje, podemos ponernos los vestidos, las faldas, y parecer que todo está bien. Pero algo es concebido. Algo se está cocinando en la mente, en el corazón. Cuidado, hermano. Ten mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque lo que no podemos ver es el pecado más peligroso en la vida del cristiano. Amén. Así es. Lo que tú puedes esconder de todos es lo que dará a luz la muerte. Así es. La muerte. Tú puedes esconderlo de todos, hermano. Está bien. Es más, te puedes burlar y decir, no me ha pasado nada. Todo está bien. Solo quiero que recuerdes que la paga del pecado es la muerte. Y saber, dijo Moisés, el número que nuestros pecados nos alcanzan. No se ve, pero algo hay. Y el creyente tiene que ser responsable, hermano, de lo que hay en su vida. Tiene que entender el creyente, hermano, que en cuanto a las tentaciones, nadie te puede ayudar sino reconocer tu condición. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tengo que reconocer? Y mire, hermano, mire, tengo el perfecto ejemplo en esta noche. Hermano, mire, en esta noche, hermano, en esta noche se puede parar y lo siento por el hermanito que lo dijo, pero no quiero sonar ofensivo, por supuesto, a él. Voy a tratar de ser muy respetuoso, pero alguien se puede parar de su silla y decir y reconocer, hermanos, mire, oren por mí, estoy batallando con mi carácter. Y la persona, hermano, óigame bien, y no quiero que nadie se pare, hermano, pero mire, hermano, alguien puede levantarse y decir, hermano, oren por mí porque estoy batallando mucho con mi carácter. Y hermano, yo puedo admirar a una persona que se pare y diga, estoy batallando con mi carácter. Y los demás me dicen, y me dicen amargado, y me dicen que estás, algo ha cambiado en tu carácter, y la gente puede decir, oren por mí, pero entiendan, hermano, que lo que se ve no es lo más delicado. Lo que se ve no es lo más delicado. No es el problema el carácter. Todos hemos visto quién tiene problemas de carácter. Sí es. El problema es lo que no somos capaces de sacar. Y David, hermano, llama a ese pecado el pecado oculto. Nuestras propias concupiscencias, nuestras verdaderas debilidades. ¿Cuándo ha visto a alguien, hermano, pararse en la iglesia y entienda, hermano, que no repruebo, que alguien se pare y sea valiente y diga, hermano, ore por mi carácter? Mire, hermano, me impresionaría que alguien se parara y dijera, oren por mí, hermano, estoy viendo pornografía cada noche. Eso te va a ayudar. Oren por mí, hermano, estoy viendo a las mujeres de la iglesia y las estoy viendo mal. Eso te va a ayudar. Así es. Pero nadie se atreve a decir, hermano, cuál es el verdadero problema con el que estamos batallando. Así es. Y solo confesamos aquello que se puede decir a los demás.
¿Y qué bien te traerá? Cuando no eres capaz de confesar lo que en tu propia concupiscencia y en tu propia carne estás permitiendo, y el resultado será la muerte. No queremos que ningún hombre caiga en adulterio. Ya no necesitamos menos familias, necesitamos más familias. Así es. Ya no necesitamos menos matrimonio, necesitamos más matrimonio. Hermano, miren los jóvenes que están cayendo en adulterio, los adultos están cayendo en adulterio, fornicación, por todos lados las familias están siendo resquebrajadas, porque más que nunca los pecados morales están cayendo por todos lados. Así es. El día que desconozcamos, hermanos, lo que verdaderamente nos puede destruir, la iglesia tendrá aquellos avivamientos, aquellos despertares, hermanos, donde Dios podrá perdonar los pecados de su pueblo y restaurar ciudades. Amén. Restaurar familias. Y venir delante de Dios, hermano, y decir como David, y de repente David se encontraba por la mañana: Señor, líbrame de mis pecados que me son ocultos. Amén. Aquellos pecados que yo disfrazo incluso de mí e incluso de usted. Esos pecados te harán bien. Deshacerte, te harán mal, perdón, hermano. Deshacerte de ellos es lo mejor que puedes hacer. Uno sube a los campamentos allá, hermano, mire, y no quiero sonar irreverente, pero uno sube a los campamentos, hermano, cada año de los momentos más hermosos en nuestra iglesia, hermano, es cada año preparamos un campamento en Laguna Hanson, en la Sierra Juárez, y subimos 4 o 5 horas. Este año uno de nuestros líderes, de nuestros nuevos líderes, trató de hacer un campamento muy cerquita y el pastor le puso una regañada porque nuestro campamento siempre ha sido en Laguna Hanson y vale la pena. Y el único fin, hermano, mire, ya no existe la laguna, pero existe Hanson, amén. Y lo único que es un lugar súper apartado, donde no hay música, donde no hay tele, donde no hay celular, no les alcanza la señal del celular, gloria a Dios. Amén. Donde definitiva y absolutamente no te va a alcanzar el wifi. Y lo que queremos es librarnos de todas las porquerías aquí abajo para que Dios pueda obrar. Y subimos allá, hermano, y hay predicación tras predicación tras predicación. Y hoy, hermano, mire, oímos predicación y convivimos y comemos. Y siempre hay una invitación. Toda la basura que hay en tu vida, déjala aquí arriba. Déjala aquí arriba. No bajes como subiste. Hermano, cuando viene a la iglesia, no salga como llegó. Así es. Confiese. Amén. Confiese. Confiese, sea responsable de su propio pecado. Amén. ¿Están conmigo, hermano? Sí. Porque el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Amén. ¿Qué podemos hacer esta noche, hermano, para ser ayudados en medio de la tentación? Hoy, hermano, confesar. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero mire la gracia, hermano. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No condeno quien anda en pecado, hermano, porque el Señor no le condena. Pero un día serás condenado por tu pecado, si tú no lo confiesas. Y nuestro propio pecado nos puede llevar a la destrucción. Eso es la tentación. La tentación es el pecado que minará tu fe, destruirá tu vida espiritual. Ese es mientras Cristo vino a dar vida y a darle en abundancia, el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir. ¿Qué quiere, hermano? La tentación es aquella idea, aquel pensamiento, aquella
oportunidad que el diablo trae con el fin de destruir.